Voces Vivas por el Bicentenario, una serie de entrevistas a referentes culturales de Chiloé. Bienvenidos a un nuevo programa Bicentenario. Desde aquí, desde el Secrea, estamos junto a ustedes. Quiero contarles que hoy nos acompaña Enrique Soto, egresado de la carrera de Derecho, dirigente social, concejal de la Comuna de Castro, con una trayectoria marcada por la educación pública, los derechos humanos, la participación ciudadana. Ingresó al Consejo Municipal como independiente, siendo uno de los pocos concejales en Chile electos fuera de lo que es los partidos políticos. Su trabajo se orienta a la transparencia, a la defensa del territorio insular y el fortalecimiento de la identidad local. Además de su labor como concejal, es presidente de la Comisión Bicentenario del Consejo Municipal de Castro. Concibe la política como una responsabilidad colectiva, con presencia en terreno y compromiso con el futuro de la comunidad. Les saludo cordialmente. Hoy está invitado a nuestro programa. ¿Cómo está? Gracias, Enrique. Linda presentación. Estamos un poco contentos con esto. Vengo saliendo de un consejo municipal donde discutimos hartas cosas de la comuna, pero con muchas ganas de participar de esta entrevista que nos convoca con un tema tan importante como es el Bicentenario. Bueno, Enrique, su trabajo público ha marcado, lógicamente, la participación ciudadana, una mirada comunitaria también de la política. Como presidente de la Comisión Bicentenario del Consejo Municipal, queremos poder conversar, lógicamente, esta conmemoración que para algunos fortalece, para otros no, la identidad y el compromiso de la comunidad. Pero usted, específicamente, ¿cómo concibe la política desde el territorio? ¿Qué significa hoy ejercer específicamente un rol público en una comuna insular como Castro? Oye, una pregunta bien profunda. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver con... Yo la concibo con la forma que tengo de hacer política, una forma que quizás antes de la elegibilidad nuestra como concejal era poco convencional. Eh, yo soy parte de las personas, como bien dijiste en la presentación, que concibe la política como algo esencialmente colectivo. Y en esa colectividad, ciertamente que la participación ciudadana es y tiene que ser esencial, tiene que ser preponderante. En ese sentido, mi rol como concejal eh, va inserto en abrir puertas, abrir la discusión política, que la gente sepa, ya sea a través de los consejos municipales, a través de la transmisión en el canal, a través de estos mecanismos, a través de redes sociales, no importa cómo, que sepa qué es lo que se está discutiendo y si tiene la posibilidad de inferir opinión sobre ello, mejor aún. Por eso también planteo ser un concejal cercano, un concejal que esté en terreno, un concejal que vaya a las bases, un concejal que visite el campo, que vaya a las poblaciones, porque no puede ser difícil que una persona, habitante de un territorio cualquiera sea, le sea difícil, valga la redundancia de la palabra, acceder a tener una conversación con su autoridad, en este caso que vendría siendo yo. Antes yo me escuchaba a personas en el campo especialmente o en los barrios, decían, oigan, lo difícil que es hablar con el alcalde, lo difícil que es hablar con el concejal, que no tienen hora, que no los encuentro. Bueno, nosotros venimos a romper con eso de alguna u otra manera, abriendo los espacios, dedicándome exclusivamente a ser concejal porque es un compromiso político, es un deber, es un respeto que le tengo a la gente que me eligió y la que no, porque hoy día represento a todos, y de generar instancias de participación, generar reuniones donde uno pueda ser, creo yo, el portavoz. El concejal creo yo que tiene que ser, aparte de su rol importante de fiscalizador, tiene que ser un portavoz de la opinión ciudadana. Y yo creo que eso es lo que ha caracterizado a esta concejalía y es lo que la va a caracterizar hasta el último día que ejerza el cargo. Ahora, en el marco de lo que es los 200 años de Chiloé, ¿cómo lograr que el Bicentenario no sea específicamente no solo una celebración o una conmemoración específicamente, sino que también un proceso participativo de la comunidad, tomando en cuenta que hoy en día muy pocas personas participan? Bueno, yo no ocupo el concepto de celebrar, ¿ya? Y lo voy a hacer súper en simple. Hay mucha gente que cree, ya estamos celebrando el Bicentenario, esto es una fiesta. Tal vez hoy día hayan ambientes un poco más festivos, pero yo quiero recordar cómo inicia esto. Y desde el punto de vista que inicia, esto inicia con una guerra. Y en las guerras mueren personas. Solamente por ese sencillo hecho no podemos, creo yo, ocupar la palabra celebrar. Acá murieron chilotes, murieron chilotas, eh, hubo, hubo un rol de la mujer chilota especialmente que quedó como viuda de muchos de sus hijos, de sus hermanos, de sus maridos que participaron de esta guerra, que perdió, porque Chiloé estuvo del lado realista, del lado del Imperio Español,
y que les ha costado mucho, 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 mucho recuperar quizás la confianza, recuperar la fe en el desarrollo que tenían hasta ese momento. Y tampoco ocupo la palabra celebración, sino que de conmemoración, porque soy un convencido de que posterior a la anexión de Chiloé a Chile, Chiloé vive un doble colonialismo, Enrique. Vive un doble colonialismo, ¿por qué? Porque primero vivimos el colonialismo español, ciertamente, a través principalmente de lo que es la encomienda, muy fuertemente arraigada acá, que si no hubiera sido por la rebelión huiche de 1712 y otros puntos álgidos de nuestra historia que es importante que conozcamos todos, no se hubiera suspendido, no se hubiera terminado nunca. Y luego viene el colonialismo del Estado de Chile, a imponer reglas distintas a lo que era en ese momento nuestra idiosincrasia, nuestra cultura local. Y luego hay un segundo tiempo que me gusta llamarle, que es del siglo XX principalmente, que pasamos de un doble colonialismo a un despojo institucional. Un despojo institucional que incluso hablan algunos autores reconocidos como Correa, sin ir más lejos, que habla del despojo de Chiloé. Y que tiene que ver con un abandono cierto que ha tenido el Estado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Chiloé, y particularmente los chilotes, las chilotas, por falta de oportunidades, por falta de sustento económico, por falta de sustento alimentario incluso, por falta de oportunidades laborales, tuvo que salir a buscar oportunidades. En su momento a las estancias, en su momento hacia el sur, en su momento hacia Argentina. Hoy día lo vemos todavía, a través de cómo camadas de estudiantes, me incluyo entre esas, tuvimos que salir de cuarto medio con la fortuna, el privilegio de poder estudiar en otros lados para poder volver a nuestra tierra algunos y desempeñar esas herramientas que aprendimos fuera en nuestro territorio. Pero ¿cuántos de esos jóvenes no volvieron? Y no vuelven porque hay falta de oportunidades en la isla, cuestión que es cierta. Hay falta de institucionalidad estatal, que es cierta. Falta robustez del Estado acá. Entonces, cuando hablan algunas personas desde el centralismo, de Santiago, cuando hablan algunos políticos que están en campaña, en periodos de campaña de que hay que, por ejemplo, eliminar el Estado, uno les dice acá desde Chile, ¿ya qué vas a eliminar? ¿A un médico acá en el Hospital de Castro? ¿A un neurólogo infantil? ¿A un pediatra? ¿A un gastroenterólogo? ¿A qué parte del Estado vas a eliminar? ¿O vas a eliminar, por ejemplo, la oficina de medio ambiente, que funciona acá en Chiloé con una persona? Una persona. Imagínate, somos un territorio tremendamente abierto a lo que es la explotación del recurso medioambiental, llámese a través de salmoneras, mitilicultoras, forestales, ganaderas, etcétera. Y nuestro rol de fiscalización en medio ambiente es cero. Y cuando digo nuestro rol, el rol que tiene que cumplir el Estado. Entonces, hay una serie de ejemplos, estos son algunos nomás, que grafican claramente el abandono institucional que ha tenido el Estado para con Chiloé. No ponderando, y ahí me permito dar una opinión bastante personal, no ponderando, no relevando, Enrique, la importancia, la significación de que Chiloé sea chileno en la historia. Si Chiloé no es chileno, la Patagonia no es chilena. La goleta Ancú no es posible. Y si hablamos del proceso de regionalización con posterioridad, no tendríamos ni siquiera la Antártica. Es decir, ¿cuánto le debe Chile a Chiloé? Y cuánto poco le ha entregado a sus 200 años de historia. Si hablamos específicamente sobre lo que es la identidad chilota, con desafíos sociales, ambientales y también algunos urbanos, ¿qué temas le parecen prioritarios para poder proyectar Chiloé más justo y sustentable? A ver, ¿me repites eso, por favor? ¿Qué le parece, cómo priorizar un Chiloé más justo y sustentable? Más justo y sustentable. Viendo los desafíos sociales, los desafíos ambientales y los desafíos urbanos. Somos una isla. Parto de esa base, pero no una isla pequeña, una isla grande, compuesta por un archipiélago donde hay más de 24 islas habitadas. En ese sentido, hablar de economía circular no es un capricho, es una necesidad, es un deber. Ese es un punto alto. Avanzar en materias de reciclaje es un punto alto. Avanzar en materias de creación de emprendimientos, pymes locales que sean capaces de hablar de economía circular, potenciando nuestra cultura, como por ejemplo el vellón de lana, como por ejemplo nuestra sidra, que podríamos estar haciendo chicha, como por ejemplo nuestras papas, que son de tan alta factura a nivel nacional, nuestros choritos,
Yo creo que ahí ha faltado un enfoque para hacer de nuestra isla un territorio económicamente sustentable. Luego, ¿qué falta también o qué falla? Una legislación especial para Chiloé. En algún momento, desde el archipiélago soberano, nosotros potenciábamos el Chiloé región. También potenciamos el Chiloé como un territorio especial, tal cual como lo es Rapa Nui, tal cual como lo es el archipiélago de Juan Fernández, donde podamos proteger nuestras fronteras. Tenemos una frontera natural que si la pudiéramos proteger como corresponde, podríamos incluso hacer frente a problemas que están pasando a nivel mundial, como el problema de la seguridad ciudadana. Podríamos tener controles aduaneros, podríamos tener controles sanitarios en Chacao, en los distintos puertos, Ancú, Quillón, Castro, el muelle en Rilán, el puerto antiguo en Tenaún. Entonces, esa mirada territorial, esa mirada regionalista, es la que, bueno, esta concejalía trata de impregnar en el Consejo Municipal y tratamos de hacer también ver a través de lo que es el archipiélago soberano en distintas comunidades de Chiloé completo. La idea es pensar por Chiloé y pensar para Chiloé. Y en ese sentido, ver nuestra territorialidad y comprenderla nos va a hacer tener esas ideas que acabo de mencionar y muchas otras. Ahora, si hablamos de su experiencia específicamente, ¿cómo fortalecer la participación ciudadana para que las personas se sientan parte activa del presente y también del futuro de la comunidad? Ya, ese es un desafío que, que es a largo plazo. Y es a largo plazo, ¿por qué? Porque yo noto que la ciudadanía, mi generación, las que vienen posterior o las de antes de uno, están cansadas, por Enrique. Quizás tú me puedas dar la opinión de tu generación, tal vez están cansadas de escuchar siempre, siempre hablar de participación ciudadana, pero no tener relaciones o políticas concretas para ello. Hoy día, como presidente de la Comisión Bicentenario, he puesto un tema sobre la mesa que es esencial, que todas las actividades que nosotros logremos desarrollar deben gozar, deben tener participación ciudadana real efectiva. Ya empezamos con una grande en el Centro Cultural, y no es una empezada, eso tiene que ser una constante, tiene que ser un brazo directriz y no frustrarnos porque lleguen primero 5, lleguen 6, lleguen 7, lleguen 20 personas. Hacerlo, hacerlo y hacerlo. Aunque lleguen 2 personas, ya ganaste a 2 personas que no estaban participando, que no estaban opinando. Y así el día de mañana convencer para que lleguen muchos más. Yo recuerdo, en la historia, a mí me gusta mucho la historia, cuando no habían políticas laborales, políticas de protección al trabajador, por ejemplo, Luis Emilio Recabarren fue el primero en señalarlas. Se demoró 20 años en tener cambios legislativos a través de la Constitución del año 1925. Y mira, él murió el año 1924. 20 años les costó y no pudo ver su éxito. Hoy día grandes esfuerzos, grandes políticas que tienen que ver con el progreso, el desarrollo de nuestra sociedad, se hacen en base a convicciones. Y yo tengo una convicción férrea de que las instancias de participación ciudadana, las instancias de poder discutir, en el buen sentido de la palabra discutir, no nos pueden frustrar porque lleguen 2 o 3 personas, sino que tenemos que hacerlas igual hasta que lleguen 100, 200, 300, 400. Porque si no, hipotecamos el futuro. Hipotecamos el futuro a la democracia representativa, al que yo te elijo a ti y tú decides por mí. Pero yo estoy seguro que en cualquier discusión, cualquiera sea, aunque tú me hayas votado a mí o no, no lo sé, podemos tener diferencias también, pues. Y esas diferencias en cada tema nos enriquecen, no nos dividen. Y ese es el cambio de paradigma, el cambio de switch que hay que intentar dar para Chiloé y para el mundo en realidad. Para ir cerrando, si tuviera que resumir el espíritu específicamente del Bicentenario en Chile, una idea para la comunidad, ¿cuál sería? El espíritu del Bicentenario, ¿Sí? creo que hay que reconocer lo que se ha avanzado, primero que todo. Hay que reconocer que pasamos de ser un territorio con mucha falta de desarrollo, por ejemplo, en conectividad, a avanzar ya hoy día hay lanchas, tienen que ser subsidiadas, pero hay lanchas. Ya no tenemos caminos totalmente en ripio, hay caminos pavimentados, faltan muchos más, el 80% falta todavía más. Antes no habían hospitales, no habían postas, hoy día sí tenemos, faltan muchas más, claro que sí. Entonces, en ver el vaso medio lleno y en reconocer que hemos avanzado, pero hacerlo con un sentimiento de identidad, porque esos avances creo yo que han sido por empuje de nuestra propia gente en distintos momentos de la historia. Creo que no ha sido
por voluntad del centralismo de Santiago que se ha decidido invertir plata acá, no, ha sido luchas que han dado dirigentes, que han dado la comunidad organizada para que tengamos esos avances. Y en ese sentido, en ese tenor, el desafío que nos queda por el futuro es decir que lo que hemos avanzado con orgullo es por nuestra capacidad, es por nuestra suficiencia y por lo mismo sentirnos merecedores y capaces de construir un futuro mucho mejor. Este bicentenario tiene que hacernos reflexionar sobre no lo que ya no fue, sino que ponernos a reflexionar sobre cuánto podemos cambiar de aquí en adelante. Y ahí ser inteligentes, ser asociativos, ser colectivos, ser respetuosos, querernos un poquito más. A veces las envidias, a veces los egos, a veces las diferencias frenan procesos sociales que son muy provechosos para todos. Yo creo que en ese sentido la mala política, en el sentido de ver izquierda o derecha, al Chilote le ha venido mal. Yo por eso planteo una visión política regionalista, transversal políticamente, entendiendo que primero preocupémonos por Chiloé. Y si eso le beneficia a un chilote, sea de izquierda, de derecha, sea de la población Camilo Enrique, Salvador Allende, o de acá al frente, en Yutui, Peuque o Quilquico, tenemos que hacerlo y tenemos que ponernos de acuerdo. El futuro y la responsabilidad o el sueño que planteo yo es unidad. Con unidad generamos los pequeños o grandes cambios que tenemos hoy día y con unidad vamos a generar el Chiloé que queremos a 100 años más. Hemos conversado en nuestro programa bicentenario con Enrique Soto, quien es el presidente de la Comisión Bicentenario del Consejo Municipal de Castro. Muchas gracias, muy amable. La entrevista ha sido muy linda igual, así que gracias Enrique, gracias por la generosidad de tus palabras en la presentación y un mensaje a toda la gente que nos escucha. Creamos en nosotros mismos, creamos en la fuerza que tiene el chilote, que tiene esa mujer chilota y hagamos de este territorio uno mucho mejor. Eso no depende de sus autoridades, depende de todos nosotros juntos. Este ha sido un programa bicentenario más que ha llegado hasta ustedes.